Bueno, muy buenos días a todos, todas y todes. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este muy bonito lugar. Mi nombre es Gabriel Rocha y tengo el honor de trabajar en el proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de ser el moderador de la presentación del libro La Revolución no será litigada, Poder Colectivo en el siglo XXI. Para iniciar tenemos pues un panel de lujo conformada por una de las coeditoras, una de las coautoras y obviamente especialistas en materia de defensa de derechos humanos. Para iniciar voy a presentar a las personas del panel. Voy a iniciar aquí con mi mano izquierda. Tenemos con nosotras a Katie Redford. Ella es la directora ejecutiva de The Equation Campaign y cofundadora de Earth Rights International. Katie es egresada de la Universidad de Colgate y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia, donde recibió el premio Robert F. Kennedy por Derechos Humanos y Servicio Público. Es integrante del Colegio de Abogados de la Corte Suprema de los Estados Unidos y del Colegio de Abogados y Abogadas del Estado de Massachusetts. También fue asesora legal de varias demandas, incluido el ya histórico caso Dole Unocal, que varios de nosotros que estudiamos derechos humanos seguro lo vimos en alguna clase. En 1995, Katie recibió una beca Echoing Green para crear la organización Earth Rights International, una de las organizaciones pioneras en materia de defensa del medio ambiente. Además, ha publicado sobre diversos temas relacionados con los derechos humanos y la rendición de cuentas empresarial. A lo largo de su trayectoria ha sido reconocida por su trabajo en diferentes momentos, incluyendo el Ashoka Global Fellow en el 2006, el Rockwood Leadership Fellow en el 2007, el Bellagio Fellow en el 2018 y además fue galardonada con el premio Reinsfield de la Facultad de Derecho de la Universidad de Berkeley en el 2018. Así que bienvenida, Katie, muchísimas gracias. Después tenemos a Alejandra Ancheita. Alejandra Ancheita es la fundadora y directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PRODESC y de la Iniciativa para la Justicia Transnacional. Alejandra es abogada y defensora de los derechos humanos, es mexicana, reconocida como una de las voces líderes en el movimiento de derechos humanos y de rendición de cuentas empresarial en América Latina. Fue honrada con el Premio Martín Enals por la Comunidad Internacional de Derechos Humanos y el Premio Wasserstein de Interés Público de la Facultad de Derecho de Harvard. Actualmente Alejandra forma parte del Consejo Directivo y del Consejo Asesor de varias organizaciones, entre ellas el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, el Global Labor Justice International Labor Rights Forum, la Fundación Martín Enals, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos CIED, el Instituto Bonavero de Derechos Humanos y el Journal Human Rights Practice, estos dos últimos en la Universidad de Oxford. Alejandra además recibió un doctorado honoris causa de la Universidad París-Nanterre en el 2019 por su incansable trabajo en la defensa de derechos humanos como directora de PRODESC. Así que bienvenida, Alejandra. Síganle en Twitter a Ancheita. También tenemos a Gastón Chilier. Él es un activista de derechos humanos y justicia ambiental basado en Argentina, en la Patagonia, hay que ser muy claros. Actualmente es el director asociado y miembro fundador de la Red Internacional de Organizaciones de Derechos Humanos y Libertades Civiles, INCLO, y miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Entre el 2006 y 2019 fue el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, una de las organizaciones más importantes de derechos humanos del mundo. Previo a eso fue asociado senior de derechos humanos en la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, del 2003 al 2005, director del programa de América Latina en Global Rights del 2001 al 2003 y abogado en el programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana de CELS entre 1994 y 1999. Gastón ha publicado numerosos artículos en publicaciones locales y extranjeras sobre Derecho Internacional de Derechos Humanos y Democracia. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una maestría en Derecho de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos. Así que bienvenido, Gastón. Entonces, para empezar, para los que no han visto el libro lo pueden ver ahí, pero ese es un libro muy bonito, rojo con negro, por algo es. Y queremos invitar a Katie para que nos cuente un poco acerca de cómo surgió el interés en escribir este libro. ¿Qué fue lo que te motivó a escribir este libro, que además es muy particular? Ya después nos daremos cuenta, pero es un libro escrito por abogados y abogadas que dicen el derecho no es suficiente. Entonces, ¿qué fue lo que te llevó a escribir este libro y cómo fue el proceso de selección de las coautoras, entre ellas de Alejandra?
Thank you. Thank you so much for having me, and thank you all for coming out on a Saturday to hear about the incredible stories and listen to these incredible movement lawyers and activists sharing their experience. And thank you, ProDesk, for all the work you did to put this on, and the work that you do every day to protect human rights and the environment and work for justice, real justice. And that really was the impetus for this book. I think when I went to law school many, many years ago in the 90s, like many of us, I went because I cared deeply about justice, about the rule of law, and I would say maybe the myth a little bit about law as a tool on its own to achieve justice for folks who are experiencing harm, suffering at the hands of powerful, powerful actors. And when I went to law school, I was looking for the stories of these kinds of injustices that I went, environmental injustice, injustice to indigenous peoples, to women, to children, folks who were suffering in a way that was not fair. And nowhere in my legal education did we hear from the people whose stories and whose lives are impacted most directly by courts, by legal strategies, by lawyers. You study, at least in the United States legal curriculum, decisions by judges, by academics, by lawyers who are highly, highly educated, talking about the law. And that's not sufficient. That's not enough. That is one kind of expertise, and that is one kind of knowledge that, of course, is important, but it's not enough. And so I was missing that in my legal education and wishing for this kind of book. And as I graduated and went out into the world as a human rights lawyer and worked with communities from Burma, from Latin America, from Southeast Asia, who were suffering extreme human rights abuses at the hands of powerful corporations, governments, and financial interests, like the Unocal case that you mentioned in your introduction. Indigenous people and ethnic minorities in Burma who experienced slave labor, widespread slave labor, killing, torture, rape, crimes against humanity, war crimes, so that a United States and French oil company could extract gas, pipe it through a pipeline across Burma into Thailand, and sell it to the global community. And this, to me, was injustice, and yet the law in the 90s could not reach that injustice. Corporations back then were above the law if they committed human rights violations outside of their home jurisdiction. And so in order for people to achieve justice, lawyers and the law were not going to deliver it. And in fact, lawyers and judges don't deliver justice anyway. Justice is something that people demand, they work for it, they struggle for it, they often die for it, and yes, they ask for it in courts, to governments, to powerful institutions. But justice is something that is fought for and won, not delivered. And so I wanted to tell that story, and I wanted law students and really anyone to know and understand that, lawyers are not superheroes with capes that come and say, here, have some justice, you're welcome. No, justice happens, and social change and transformation happens when movements and communities who are most directly impacted by the things that they're demanding are at the center of the strategy, are the ones with the power, with the voice, and to recognize that expertise. And so half of the authors in this book are lawyers who really understand that and understand that their legal victories would never have happened without activism, without movements, without community organizing, and all kinds of expertise. And then the activists and movement leaders who also recognize their own power, their own voice, their own expertise, and the importance of lawyers and legal strategies. So that's why I wanted to write the book.
or bring it together. I didn't write it. I just helped make it happen. I did write a chapter. Y muy bueno. Yo tengo muchas preguntas, decirles que tenemos una sesión de preguntas al final, entonces por favor vayan pensando en ellas. Tengo muchas preguntas acerca del caso, de hecho, de Myanmar, pero quizás podamos discutirlo después. Ale, fuiste una de las 25 personas seleccionadas, la única persona de América Latina seleccionada para escribir en este libro. ¿Nos puedes contar un poco acerca de acerca de la labor de Prodesc, porque pueden marcar también lo que comienza en el libro, el caso de Unión Hidalgo y tu experiencia escribiendo en este libro, porque además hablas de tu vida personal siendo abogada, ¿no? Y tu experiencia personal en este caso. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Muchas gracias por su asistencia en este sábado, pero también decirles que nos parece muy importante tener esta presentación en este lugar, en el Centro Cultural Tlatelolco, y también porque es parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también es un espacio icónico para la lucha social y la defensa de los derechos humanos. Como saben, acá tenemos al lado la Plaza de las Tres Culturas, en donde, por supuesto, en el 68 hubo un episodio, como en muchos otros países, en donde los estudiantes venían organizándose por empujar por una democracia más amplia en México, y como parte del movimiento social del 68 y la respuesta de los gobiernos, pero también de las élites económicas en México, cientos de estudiantes, hombres y mujeres congregados en esta plaza fueron asesinados, reprimidos brutalmente y asesinados, y eso llevó a que otros movimientos sociales que también se estaban organizando en el país empujaran por instituciones más fortalecidas y también por desvelar procesos de corrupción y de impunidad en todo el país. Y aunque tenemos un México que sigue sufriendo muchísimo de violencia y de violaciones a derechos humanos, sin duda es un México que también nos permite tener otros derechos, y nos permite a hombres y mujeres seguir luchando por la democracia. Entonces, cuando otra colega que ahora no pudo estar acá, que es Alexandra Hassi, que es directora de Oxfam México, nos ofreció organizar el espacio de la presentación acá en el Centro Cultural Tlatelolco, para nosotras fue una oportunidad también de regresar al centro de lo que Prodesc también, como organización de derechos humanos, defiende y trata de socializar, que es los derechos humanos y las leyes son funcionales en tanto van de la mano del poder colectivo, y en tanto van de la mano de las demandas de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, eso para nosotras fue muy importante. Entonces, quisiera sin duda agradecer al Centro Cultural Tlatelolco, también agradecer a Katie Redford por estar acá, y también a Mark Gevisser, que es el otro coeditor del libro, y que él no pudo estar acá, que vive en Sudáfrica, pero nos da mucho gusto poder presentar este libro en la Ciudad de México, y también estar en este panel con mi colega y amigo Gastón Schiller, quien nos visita también desde Argentina y ha construido una carrera, como ya Gabo lo decía, muy importante en la defensa de los derechos humanos. En términos generales, decirles que Prodesc es una organización de la sociedad civil, es una organización feminista, fundada en el 2005, y el año que viene cumpliremos ya 20 años de trabajo, que estamos seguras vamos a celebrar, y en donde nos dará mucho gusto verles a todos y a todas también. Prodesc se enfoca en la defensa del derecho a la tierra, al territorio y los bienes naturales de comunidades agrarias y comunidades indígenas que están siendo afectados por la acción o la omisión del gobierno mexicano, pero también por la presencia del poder empresarial.
La otra gran línea de trabajo es la defensa de derechos humanos laborales, principalmente de mujeres que trabajan en sectores e industrias en donde sus condiciones son las más precarizadas. Desde PRODES trabajamos con una metodología de defensa integral que incluye litigio, pero también incluye el acompañamiento a procesos organizativos de comunidades y colectivos afectados, además de la comunicación, la incidencia con diferentes actores y el análisis de información clave, así como el fortalecimiento de capacidades para personas defensoras. También hemos tratado de trabajar desde el marco de la interseccionalidad. Para nosotras es muy importante respetar la complejidad de las comunidades y de los colectivos, y también es muy importante entender que desde la profesionalización podemos apoyar las luchas, pero no podemos resolverlas, ¿no? Entonces, desde ahí el ejercicio de PRODES es principalmente reconocer la complejidad en las situaciones y reducir la brecha de desigualdad en las relaciones de poder que hay casi siempre entre comunidades y empresas de capital transnacional. En esa lógica, nosotras acompañamos, y ustedes pueden encontrar en el libro, el caso y la experiencia de la comunidad de Unión Hidalgo en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, una comunidad indígena zapoteca que durante más de 12 años ha estado defendiendo su tierra y su territorio frente a diferentes industrias y de manera particular frente a empresas de generación de energía eólica. Con ellos empezamos trabajando ya por la defensa de su territorio frente a 2 empresas españolas que ya habían instalado en su territorio un parque de energía eólica, pero también durante todos los años que hemos trabajado con ellas y con ellos, es un proceso y un caso que nos ha llevado alrededor de 12 años, 11, 12 años, y hace aproximadamente 6 o 7 años, ellos y ellas empezaron a identificar que iba a entrar una nueva empresa, además de las que ya estaban instaladas. En todo el proceso, los compañeros identificaron que era la empresa Electricité de France, que es la empresa francesa más grande e importante del gobierno francés, y pretendía construir el parque de energía eólico más grande de América Latina, no solo de México, lo cual iba a provocar que la comunidad, el centro comunitario de Unión Hidalgo, fuera encerrado entre más de 30 parques de energía eólica, y eso por supuesto iba a tener implicaciones en el desarrollo de sus derechos humanos y específicamente en el desarrollo de sus derechos sociales y culturales como comunidad indígena. Con ellos y con ellas desarrollamos todo un proceso de litigio, los compañeros y las compañeras del área jurídica, que algunos están por acá, hicieron un trabajo muy riguroso, porque eso también es importante decirlo. La ley no resuelve, pero cuando litigamos tenemos que hacer litigios muy rigurosos para poder avanzar en los procesos que estamos acompañando, y con ese proceso de litigio logramos cancelar, después de 6 años de litigio, cancelar la construcción del parque eólico, siendo esta pues una victoria muy importante en términos preventivos para una comunidad que estaba franca y abiertamente amenazada. La otra parte que me parece muy importante subrayar con esta experiencia, que las autoras que participamos en el libro tuvimos la oportunidad de hacer, fue recuperar no solo la parte técnico-jurídica de los procesos y de los casos, sino reconstruir en esos años de trabajo también las implicaciones personales que tiene hacer este tipo de trabajo, ¿no? Que casi nunca
lo hablamos, los abogados, los activistas, es muy importante siempre denunciar las violaciones, denunciar a los actores que están participando en las violaciones, pero casi nunca se habla de todo lo que en nuestra vida personal significa enfrentar el poder, ¿no? Y las reflexiones a las que nos llevan, porque hay muchas veces en donde estamos muy orgullosas de hacer este trabajo y hay muchas otras veces en donde queremos tirar la toalla y decir que alguien más lo haga, ¿no? Porque es muy duro estar año tras año enfrentando la impunidad y la corrupción, pero también es muy difícil acompañar el dolor de las personas que están sufriendo violaciones a sus derechos humanos. Y en ese sentido creo que este libro trae también a la luz no solo el trabajo riguroso que implica la defensa de derechos humanos, sino también trae a la luz lo que implica en términos personales y políticos construir movimientos sociales para alcanzar más espacios de democracia y más espacios también de justicia en países en donde generalmente la injusticia es la regla, ¿no? Entonces creo que desde ahí me parece muy importante las aportaciones que varias autoras y autores hacemos en el libro y las reflexiones tanto del trabajo como de las implicaciones personales, familiares e inclusive comunitarias, ¿no? Porque al final nosotras también tenemos una comunidad y nuestro trabajo impacta, ¿no? En nuestras comunidades y en nuestras familias. Entonces, eso creo que sería muy interesante para varias de ustedes recuperar, leer y ojalá recobrar algunas pistas de lo que significa, sí, tratar de ser útil en este trabajo. Gracias, Ale. Seguro tendremos más oportunidad de hablar del caso de Unión Hidalgo. Igual hay muchísima información del caso como tal en la página de PRODES, entonces las invitamos después a visitarla. Gastón, si bien tú no participas en este libro, has sido, creo que de las voces que han insistido con mayor fuerza la necesidad de que las y los abogados estén cerca a movimientos sociales, ¿no? Lo has hecho desde que estabas en el CELS, desde antes. Si nos puedes hablar acerca de cuál es tu perspectiva acerca de esto que llamamos movement lawyering en inglés, pero también cómo este tipo de trabajo podemos llegar a nuevas audiencias, ¿no? Porque estamos en un momento en el cual estamos en una crisis, después podemos hablar de la policrisis, pero ¿qué podemos hacer en este momento si hay abogados, abogadas o personas que ejercen el derecho o saben de derecho y quieren trabajar con movimientos sociales? Bueno, gracias Gabo, gracias PRODES, Katie y Ale. Sumo a la alegría y orgullo de hacer esta y participar en esta presentación en este lugar de la Plaza de Tlatelolco por todas las razones que Ale ha dicho y lo que significa para el movimiento de derechos humanos de América Latina la respuesta a la matanza de Tlatelolco y este lugar extremadamente bonito también. Mira, yo soy argentino, como dijiste, Argentina, y después podemos hablar más de eso, pero cumplió el 10 de diciembre 40 años de democracia. Y después podemos hablar del nuevo presidente argentino, digamos, que ya es conocido lamentablemente por todos y por todas. Creo que lo bueno del libro, además del título, que es provocador y que claramente me parece un gran acierto, justamente plantea esta cuestión, digamos, de dónde nos ubicamos o dónde se ubican los abogados, las abogadas y el derecho dentro de la lucha por las transformaciones sociales. ¿Ahí se escucha? Ah, ok. Y me parece que el título y los artículos de todos los que participan y todas las que participan plantean esa discusión, el artículo de Kate y sus reglas. Y yo lo pondría en estos términos, digamos, o sea, estamos en estos tiempos
discutiendo el fin de la era del antropoceno, ¿no? Donde plantea, bueno, o sea, lo que ha producido que el ser humano, los seres humanos estemos en el centro, nos pongamos en el centro de la humanidad, y yo diría que lo que plantea el libro, o sea, es el fin de la era del abogadoceno, digamos, ¿no? Y me parece muy saludable. Me parece muy saludable porque si uno piensa para atrás y si mira, hablando de América Latina, pero lo podría proyectar a nivel global también, los últimos 40 años del movimiento de derechos humanos tiene muchísimos aciertos, y en América Latina podemos nombrar muchos, pero también si uno mira el estado de las cosas, y después podremos hablar de la policrisis, también tiene muchos problemas, digamos. O sea, yo creo que por ahí uno de los problemas ha sido enamorarnos de las recetas y de nuestras estrategias y replicarlas aún en las diferencias de contexto, digamos, ¿no? Y yo lo hablo desde una perspectiva, yo inicié mi trabajo en derechos humanos, empecé a interesarme en el tema de derechos humanos siendo estudiante secundario, ahí está bien, y escuchando las audiencias del juicio histórico a las juntas. Probablemente muchos y muchas hayan visto la película 1985 el año pasado, que capta muy bien ese juicio, pero sobre todo observando como estudiante la lucha de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Que todavía hoy, ya las que quedan, que no son muchas, y la mayoría en silla de ruedas, siguen dando vueltas a la plaza reclamando justicia, y donde hoy hay más de 1.500 militares, policías y perpetradores condenados por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura argentina. Al mismo tiempo, si uno mira la región, o sea, después, el rol que jugó el movimiento de derechos humanos en América Latina en denunciando, desinstitucionalizando dictaduras o denunciando las violaciones en conflictos armados en América Central o en Colombia, tuvo una segunda etapa que fue la de institucionalizar las democracias, ¿no? O sea, de no solo denunciar al Estado, sino trabajar para la construcción de un Estado protector de derechos humanos, lo cual significó también un gran cambio en la mentalidad, porque siempre era mucho más fácil ponerse del lado de afuera y denunciar al Estado que pensar en cómo construir un Estado más democrático. De hecho, cuando uno piensa en este libro, en el trabajo de PRODESC, yo empecé a trabajar en el CELS en los 90s, pensando estrategias y discutiendo y litigando para promover la exigibilidad de los derechos económicos y sociales al mismo nivel de obligación legal que los derechos civiles y políticos. Pero es cierto, por otro lado, y ahí hay una larga, uno puede, o sea, digo, no vamos a aburrir con jurisprudencia o nombres de casos justamente en la presentación de este libro, pero hay una larga lista, digamos, de victorias que claramente coincido en que tienen que ser celebradas siempre, o sea, chicas o grandes, como dice una de las reglas de Katie, pero al mismo tiempo una de las críticas y una de las reflexiones que por lo menos yo tengo del movimiento de derechos humanos es que en ese proceso de pensar un Estado constructor de democracias o de promotor de un Estado de Derecho para no solo denunciar violaciones, sino prevenir violaciones a derechos humanos, tal vez nos quedamos muy, si se quiere, enamorados o cercanos al trabajo de incidencia de Palacio y nos olvidamos el trabajo de la calle, digamos, ¿no? O en los términos en los que lo plantea Ale en el capítulo del libro, que a mí me gustó mucho cuando hace esa remembranza de su padre muy bonita, y se dice, no quiero ser como mi padre, un abogado líder de derechos humanos, sino quiero ser una abogada comunitaria de derechos humanos, y la gran diferencia que eso implica, que tiene todo que ver con este libro, ¿no? O sea, digo, esta idea de que
el palacio, ya sea las cortes o las leyes, o sea, la incidencia en un caso de litigio, o la incidencia en las leyes, o la incidencia, digamos, por abajo de la mesa en el Poder Ejecutivo, o la incidencia en Ginebra, o la incidencia en Washington, en el sistema interamericano, es lo que va a hacer la transformación social. Me parece que en algunos casos, y por supuesto no digo en todos, hubo una sobreutilización de la herramienta de incidir en las políticas, incidir en la política, o de alguna manera de tratar de acercarse a ese poder y en vez de construir un poder diferente. Digamos. Y en ese sentido, me parece que hay muchos ejemplos en América Latina que no han seguido esa receta. Yo podría nombrar del CELS, pero también de Perú, el mismo PRODES, que han trabajado, que vienen trabajando hace mucho con comunidades de una manera articulada y de una manera comunitaria y dándole el lugar más periférico al lugar de la estrategia jurídica dentro de una estrategia general más política, digamos, ubicándose con mayor humildad y no de alguna manera secuestrando los conflictos, sino aportando desde afuera para resolverlos y para generar una transformación social. Pero al mismo tiempo hubo muchos casos en que no, digamos. Entonces, para ir terminando, yo no me ubico entre los que tienen una visión actual en que el movimiento de derechos humanos está en una crisis terminal y que ya no tiene nada para aportar en estas circunstancias y en este contexto. Al mismo tiempo no me ubico en los que dicen y los que sostienen que tenemos que seguir haciendo business as usual, ¿no? Que tenemos que seguir actuando de la misma manera. Creo que hay mucho para reflexionar y después, si quiere, podemos hablar de las nuevas narrativas, digamos, parte de la intersectorialidad que planteaba Ale antes me parece clave. Uno de los problemas, creo, del movimiento de derechos humanos fue su endogenismo y la dificultad para articular relaciones, alianzas con otros actores y con otros movimientos. Dentro del movimiento de derechos humanos, digamos, también las ONGs, digamos, el ONGismo junto con otros movimientos sociales de derechos humanos también. Entonces me parece que si después vamos a hablar de la policrisis, esta policrisis exige una mirada también intersectorial, una estrategia intersectorial entre distintos movimientos, distintos sectores, interdisciplinaria, donde si realmente pensamos en el fin del abogadoceno, tenemos que pensar cuál es el rol nuestro en términos del lugar que ocupa las estrategias jurídicas, el lugar que ocupan los abogados y las abogadas, y pensar, ya no en términos de abogados o abogadas, sino, como decía Ale en su capítulo del libro, más como activistas comunitarios que hacemos uso de las herramientas del derecho como una herramienta más. Gracias, Gastón. Y prometo que en la próxima ronda hablaremos de la policrisis, hablaremos de Argentina y hablaremos de las nuevas narrativas. Pero ahora, regresando a México, Ale, este año tenemos elecciones en el mes de junio. El presidente concluye su mandato, López Obrador, en el mes de octubre. ¿Cuál es tu opinión sobre el estado actual de la protección de los derechos de los pueblos indígenas? ¿Y cuáles son algunas sugerencias o recomendaciones que tenemos para el próximo presidente, pero realmente presidenta, a partir del trabajo de PRODES durante esos casi 20 años? Muchas gracias, Gabo, por la pregunta. Y bueno, sin duda me gustaría mencionar que México y creo que América Latina tenemos problemas de desigualdades estructurales desde hace 500 años, ¿no? Entonces y sin importar el gobierno, creo que es un problema estructural que va a tener que seguirse impulsando durante muchos sexenios más. También creo que el gobierno de López Obrador tiene muchos claroscuros en la protección de los derechos de los pueblos indígenas en general. Algunas políticas públicas han beneficiado a comunidades y se han realizado obras de infraestructura en algunos de los lugares más remotos del país que para las comunidades ha significado en su vida diaria un avance, ¿no? Y eso hay que, en esta lógica de entender que
que lo que nosotras podemos ver como positivo, las comunidades o los pueblos indígenas en el día a día tienen otras reflexiones y tienen otras prioridades, y creo que hay que hacer esa reflexión siempre. Entonces, ha habido esos claroscuros, pero me parece importante mencionar que existen cuentas pendientes en materia de derechos humanos para las comunidades indígenas y agrarias, principalmente a lo que respecta sobre los constantes y muy desafortunadamente recientes asesinatos de activistas y defensores comunitarios que están defendiendo su tierra y su territorio, ¿no? En este sexenio el aumento de esos asesinatos ha sido desproporcionado. La respuesta de las instituciones de gobierno para la investigación y la identificación de los responsables ha sido muy deficiente. Pensar en encontrar alternativas preventivas para los defensores y defensoras comunitarias desde el gobierno mexicano es una ausencia brutal. No los piensan en términos comunitarios, no los piensan en términos colectivos, no hay una aproximación intercultural y eso, por supuesto, lleva a una indefensión profunda de los defensores y defensoras de la tierra y del territorio, que en este país y yo creo que en muchos países del mundo son los que han defendido históricamente también el medio ambiente, ¿no? Hablando de esta policrisis que vivimos en el mundo, las comunidades indígenas y las comunidades agrarias, quienes defienden y trabajan la tierra, son quienes han mantenido en muchos espacios, en muchos países, eso, las salvaguardas de la naturaleza, ¿no? Y ahora son los que están más atacados, son los más atacados, criminalizados y hasta asesinados. Entonces creo que esa es una de las principales deudas que se sostienen en el actual gobierno. Y también creo que hay otro punto muy importante que el gobierno de Andrés Manuel y que el próximo gobierno tendrá que tomar en cuenta es los sistemas de control para las empresas, ¿no? Sin duda los actores empresariales en el país están siendo cada vez más presentes en las violaciones a derechos humanos, están siendo más presentes en la violación al derecho al medio ambiente, no hay controles institucionales adecuados y suficientes, no hay pesos y contrapesos en ese sentido, y por supuesto identificando el poder económico de una empresa y el poder de las comunidades en esa desigualdad, tampoco el gobierno mexicano ha descrito mecanismos en donde esas dinámicas de poder más o menos puedan tener un poco de igualdad, ¿no? Entonces siempre creo que desde también la justicia fiscal no se ha avanzado para que las empresas evidentemente paguen más impuestos y que esos impuestos tengan un impacto positivo en las comunidades, en las ciudades, en los colectivos. Entonces creo que desde la lógica de los derechos económicos hay una ausencia que el gobierno de Andrés Manuel no tocó y que sin duda esperamos que el próximo gobierno recupere. Me parece también muy importante que se identifique, además de las deudas de los gobiernos, lo que sí hay y donde sí se ha avanzado, ¿no? Y que el gobierno entrante tendrá que tomar en cuenta en sus diálogos con actores. Creo que a pesar de la violencia que están sufriendo las comunidades, los pueblos indígenas, las mujeres en este país, los trabajadores y las trabajadoras, creo que hay una oportunidad organizativa, ¿no? Creo que las comunidades se están organizando. No salen las noticias, ¿no? Pero todos los días acá tenemos compañeros del pueblo de Joco, es uno de los pueblos originarios
todavía de la Ciudad de México, que están defendiendo su territorio, su tierra, su territorio, frente a empresas transnacionales que construyeron esta torre grandísima en el sur de la ciudad, que es la Torre de Mítica, ¿no? Y ellos y ellas se organizan, hacen asambleas, socializan información, están demandando a las empresas y eso no se ve, pero está pasando, ¿no? Y son ellos y ellas quienes están defendiendo el agua de esta ciudad, ¿no? Defendiendo los pocos territorios verdes que todavía tenemos en esta ciudad y que lo están haciendo colectivamente. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad importantísima. Creo que la próxima presidenta tendría que estar teniendo diálogos con ellos y con ellas, ¿no? Que hasta donde sé no se ha proyectado. También el movimiento de las mujeres, ¿no? En esta ciudad, pero también en el país, han logrado avances importantísimos en términos de derechos sexuales y reproductivos, pero también en términos de participación, ¿no? Las mujeres estudiantes acaban de tener una huelga muy importante en una universidad pública, en la Universidad Autónoma Metropolitana, denunciando la violencia y el acoso sexual que sufren las estudiantes por parte de los maestros. Y el paro duró 3 meses y lograron las estudiantes que la rectoría de la universidad firmara acuerdos para protocolos de atención a la violencia sexual que viven las mujeres estudiantes por parte de los profesores. Y otra vez no salió en las noticias, ¿no? Entonces creo que hay oportunidades, creo que colectivamente las comunidades se siguen organizando, siguen utilizando el derecho para exigir, no confían totalmente, lo utilizan estratégicamente y van logrando pequeñas y grandes victorias, y creo que ahí es donde la próxima presidenta tendría que estar realmente poniendo atención, y esas son rutas que se tendrían que explorar para el próximo sexenio. Gracias, Ale. Quiero, voy a hacer una pregunta a Gastón, después a Katie. Gastón, bueno, Gastón ha hablado mucho del concepto de policrisis, quizás podrías explicarlo, pero también en este momento hablaste sobre Argentina, hablaste sobre un gobierno, ¿no? Libertario, extrema derecha, autoritario. ¿Qué es lo que los abogados, las abogadas deben de hacer en este momento? ¿Qué es lo que el movimiento social y de derechos humanos debe hacer en este momento para lograr los cambios sistémicos que necesitamos para prevenir la policrisis? Y también el tema de las narrativas, cómo el tema de las nuevas narrativas puede ayudar a impulsar nuevos movimientos y nuevos esfuerzos en defensa de derechos colectivos. Hola. Bueno, desde ya no tengo la respuesta y las recetas, porque si no, no estaría acá, si no estaría en otro lado, digamos. Hola, hola. Pero sí tengo algunas ideas, digamos. Yo creo que pensando en la policrisis, o sea, uno de los factores de la policrisis, además de los gigantescos niveles de desigualdad social y económica, el calentamiento global y la crisis ambiental, socioambiental, que pone en riesgo y promueve violaciones a los derechos humanos masivas y sistemáticas en distintos lugares del mundo. El tercer factor que no es menor y se relaciona con esto, o sea, la concentración de la riqueza en pocas manos. En estos días salió una vez más el informe anual de Oxfam, donde ya lo normalizamos, pero cada vez los números son de mayor concentración de la riqueza en menores manos, y lo que planteaba Ale en relación con la cuestión fiscal, la debilidad del Estado de la justicia para promover una mayor equidad fiscal, y vimos en este día, es tan absurda la situación que se juntan 200 millones de billonarios para decir que les cobren más impuestos, porque el Estado no lo hace, o los gobiernos, o no hay voluntad política, o las élites políticas están trabajando, digamos, con las empresas. Digo, un ejemplo de
digamos que desde ya me avergüenza del presidente argentino en Davos, cerró su discurso diciendo que los empresarios eran los héroes de esta historia y que el Estado era el enemigo, poco menos. Pero justamente retomando o hablando de este personaje, Milei, uno de los factores de la policrisis es la emergencia de gobiernos de ultraderecha en todo el mundo, con una visión de ultra neoliberal con estados mínimos, con una visión, hay un patrón, digamos, o sea, con una visión y que promueven políticas antiderechos de sectores, de los sectores o distintos colectivos, de comunidades indígenas, de sectores LGTBIQ, de los migrantes, o sea, de la construcción de un enemigo que en los últimos 50 o 70 años ha venido luchando por una expansión de agenda de derechos, la agenda de estos gobiernos autoritarios o de estas nuevas derechas que llegan a el poder de una manera democrática es justamente restringir esa agenda de derechos. Es uno de los principales problemas, digamos, y es un problema claramente político, es un problema global. No es la primera vez, digamos, que hay una crisis de derechos humanos o que existe una crisis de derechos humanos en distintos lugares del mundo. Sí creo que es la primera vez que los derechos humanos están en crisis en todo el mundo por una combinación de factores que se dan al mismo tiempo, digamos. Ya no solo por conflictos armados o por gobiernos autoritarios que llegan a través de golpes de estados o por gobiernos totalitarios. Acá, digamos, hay gobiernos que llegan al poder de una manera democrática y que desde el poder, digamos, promueven una agenda antidemocrática, digamos. Uno entonces de estos problemas es justamente lo que se llaman en inglés también las democracias illiberals, ¿no? O sea, no liberales. No liberales en cuanto a libertades civiles, ¿no? Entonces me parece que ese es el diagnóstico en relación qué debería o qué puede hacer el movimiento de derechos humanos y dentro de eso los activistas de derechos humanos y abogados de derechos humanos es en línea con lo que plantea Ale, con lo que plantea el libro, y yo diría 2 o 3 cosas. Una, articular más o empezar a articular a aquellos que no lo hacen sus estrategias jurídicas y políticas nacionales e internacionales con movimientos sociales, ¿no? O sea, digo, de una concepción colectiva de las estrategias que apunten a transformaciones sociales y a cambios que sean sustentables justamente porque son productos de luchas colectivas y no de luchas individuales, digamos. Y sí querría aclarar que no quede una imagen o una idea de que yo no creo que las herramientas jurídicas o el litigio no sirva. Me parece justamente que en estos casos, desde una posición más minoritaria o antimayoritaria, donde los liderazgos son más antidemocráticos, nuevamente el Poder Judicial se puede transformar en un actor relevante, pero con las estrategias y las tácticas que recoge el libro en el sentido de que sean parte de una estrategia mayor, de una estrategia política, de una articulación con movimientos sociales. Un segundo punto que a mí me parece fundamental en estos tiempos y que lo mencioné antes es justamente no concentrar toda la atención en tratar de influir o incidir en este poder ahora de ultraderecha, ultraneoliberal, sino también construir poder en otro lado, ¿no? O sea, lo que plantea también el libro en esa, citando el trabajo de Andrew Lorey, que el derecho es claramente el mejor ejemplo del uso de las herramientas del maestro, pero lo desarma, digamos, también, ¿no? Entonces, discutir esa idea, seguir utilizando el derecho, pero utilizarlo de una manera justamente que no sea o no se limite a utilizar las herramientas del maestro, que en este caso serían las corporaciones, digamos, directamente, y pensar estrategias para utilizarlo de una manera diferente. Y una tercera cuestión en ese sentido y construir un poder diferente, me parece que es fundamental pensar y repensar a quién le hablamos
además de tratar de incidir en el poder, además de denunciar las violaciones que siempre hay que hacer y nunca hay que dejarlos hacerlo, pero ¿cuál es nuestra audiencia si queremos realmente construir un poder diferente al actual? Un poder, digamos, que no esté pensado, digamos, desde el poder patriarcal con el cual se ha construido el mundo y las organizaciones también, y por eso yo siempre destaco el buen ejemplo de PRODES como organización feminista. Y en ese contexto, digamos, de las nuevas narrativas que hay que pensar justamente es cómo hablarle no a los aliados con los que trabajamos, pero sino cómo hablarle a la sociedad que es la que termina votando, digamos, a estas nuevas derechas. Y ahí yo creo que es fundamental repensar nuevamente estas narrativas. Voy al caso argentino y vos decime cuando tenga que cerrar porque no estoy controlando. Ok. El caso argentino como paradigmático. El caso argentino que cumplió en diciembre 40 años de democracia, Argentina fue, digamos, durante 40 años un buen ejemplo donde el paradigma de derechos humanos ocupó el centro de la escena, ¿no? Tenemos el informe de CONADEP, Nunca Más, el juicio a las juntas que mencioné antes, digamos, y realmente la sociedad, más allá del movimiento de derechos humanos, la sociedad y la clase política abrazó a los derechos humanos como con un consenso, digamos, sobre las reglas en las cuales nos íbamos a regir. Sin embargo, termina el año pasado votando a este personaje que es ultraderecha, negacionista del terrorismo de Estado y con un discurso antiderechos, ¿no? Entonces, claramente, es un ejemplo en el sentido de que las nuevas generaciones no necesariamente están interpeladas por la historia, digamos, y por la historia argentina en las cuales este paradigma está terminando. El desafío es cómo repensar, cómo hablarle a esas nuevas generaciones, cómo discutir y debatir los valores insertos en las herramientas, en la arquitectura del movimiento de derechos humanos, cómo promover los valores, digamos, de las luchas ambientalistas que son actuales, y este nuevo presidente es negacionista del cambio climático, por ejemplo. Entonces lo pongo como ejemplo, digamos, con cierta vergüenza en el sentido, bueno, Argentina en un momento era como el líder y el campeón de los derechos humanos por su pasado, ahora representa, digamos, o sea, que esa situación está en crisis y hay que pensar todo de nuevo, recuperando las viejas recetas, pero pensando nuevas. Y un último punto es que, lo hemos hablado, la articulación con nuevos actores es fundamental, entre ellos el arte, ¿no? O sea, el arte me parece fundamental para poder hablar de manera diferente, llegar a distintas personas, y después, si quieren, podemos hablar de varios ejemplos que hay en Argentina o en la región. Muy bien, muchas gracias. Precisamente hablando del tema de audiencias, Katie, tú iniciaste como abogada, fundaste una organización y ahora estás del lado de una fundación. The Equation Campaign tiene como objetivo apoyar esfuerzos de comunidades y de personas defensoras para mantener los combustibles fósiles en el suelo, ¿no? Si nos puedes hablar acerca de este rol que tienes de ayudar y promover y apoyar a organizaciones que hacen estos pequeños esfuerzos en el marco de esta policrisis o de este cambio climático. Si nos podrías hablar sobre esa experiencia. Sure, thanks. So I think it's really important for me to just say right now that, like, the climate crisis, in my opinion, is the most urgent human rights, women's rights, indigenous rights, environmental rights issue of our time. There is not, I don't think, an issue that any of us are working on, care about, or a people or a community that we love that is not being profoundly impacted by this crisis, or will be very soon. And so this is an issue that touches everyone, and there is no greater case to be made for a revolution and a revolution that will not be litigated. Although litigation will be an important strategy and tactic, but litigation is not revolutionary. It is absolutely using the tools of the masters, which we need to do, but it will not bring down the master's house. And at this point, the science is incredibly clear that we have very little time to make the
radical, and when I say radical, I mean like huge transformational changes that we need to make to be able to have a fighting chance at a habitable planet for humanity. And so for me, every lesson that can be learned from this book is absolutely relevant to the climate crisis and the injustice of the climate crisis. And I want to sort of reflect on some words that I've heard repeated over and over again that I think are really important to break down, and we talk about them a lot in this book. Revolution, transformation, movement, accountability, human rights, patriarchy, colonialism. At the basis of those words is the need and the urgency to confront, disrupt, and shift power. And that's a very dangerous thing to do because those with power will fiercely, fiercely guard and defend it. And it is an absolutely necessary thing to do in the context of the climate crisis because this is a crisis of power. We have the science, we have the technology, we have the laws, we have the strategies, we have everything, we have the money, and we even still have the time to do what we need to do to actually make the changes that we need to avert the worst of the climate crisis. The only thing we don't have is the power to make it so. And so law and litigation is not by itself about disrupting, confronting, and overthrowing power. It's about tweaking. It's about, making little changes. I mean, I remember as a law student and even my mentors saying, you cannot go into court and say, we need to burn it down, start over, and do everything differently. Because no, you have to actually say, Your Honor, we're actually relying on past precedent. Everything that we're asking for today has been done before. And so it's an imperfect tool by itself to make radical transformation like we need in the context of the climate crisis. And so if you look at the, I'm not even going to call it a climate movement because I think we've only really had a movement maybe for the past couple of years, arguably. Climate strategies, for as long as people have been talking about it, maybe 20 or 30 years, have been highly technical, highly legal, highly focused on government and global policy. And basically, you can summarize the strategy as, let's get the best science, the best policy wonks and lawyers in these massive multidisciplinary, jurisdictional, wonky strategy sessions, government sessions in Copenhagen, in Paris, in New York, and now Dubai, and in a couple of years, Brazil. Let's get the best science, present the government and those in power with the science, and then they'll do the right thing. All right, none of us have to be scientific experts or even lawyers to know. How has that worked out? It hasn't. It hasn't. So for 30 years, that has been the strategy. And here we are in the crisis, and we now have 6 years to cut fossil fuel emissions in half if we're going to stay under 1.5 degrees, which is what everyone, except for someone who might be president of my country, agrees. But pretty much everyone in the world agrees on this science. And so what does that mean? That does not mean, we're not going to litigate about that. I mean, if we filed a case tomorrow, it would take 20 years,
right? And so like as a human rights lawyer, I did work for 25 years litigating against oil companies, litigating against fossil fuel corporations. And even our most successful cases took a minimum of 10 years. You know, the only fast cases that we have were the ones that we lost. So that's not good. And we comforted ourselves by saying the arc of history is long, but it swings towards justice. And that is important. We need to keep swinging towards justice. But with climate, we don't have time for it to swing towards justice. And we need to move fast, and that's not gonna happen by law. It's gonna happen by movements. Social movements led by the people who have the most to gain and the most to lose by whether or not they're successful. And so what I would say is that the moment that the climate campaign or strategy became a movement was with the youth climate movement, because that was people who were not talking about science or parts per million or gigatons or wah, 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 wah. They were talking about the house is on fire, this is my future, I'm scared, I am afraid. They were talking from their hearts, listening to the science, right? They were scared because the science is right. But they were fighting and demanding a change, and a fast change, because for them, as for all of us, it's a matter of life and death. And so that is where the power is. And this is what we need to do, is invest in, support, and unleash that power. Those communities who are most directly impacted have to be at the center of the litigation, of the media and communications campaigns, of the finance campaigning, you know, the campaigns and the work to follow the money, right? Who's funding fossil fuels, who's financing, who's insuring it, who's underwriting it. That's the power we need to disrupt, but the folks who need to be at the forefront of those movements are the people who have the most to gain and lose. And so with the Equation campaign, if we believe the science that we have to cut fossil fuel emissions in half, well, for sure, that tells us not only do we need to wind down existing fossil fuel projects, right, like, and quickly, we sure as hell can't be building new ones. Like, the first rule of when you're in a hole, stop digging. And my country, the United States, has trillions of dollars of plans in investments and subsidies and projects to keep digging. That's the United States. It's the #1 producer and exporter of natural gas in the world right now. So when you listen to the United States saying it's a global leader in climate, no. It's a global leader in fossil fuel increase emissions and in exports production. And so we have to shut it down there. And who has the most experience of shutting down fossil fuels in the United States? It's communities who live where those fossil fuels have been planned, have been sited. They are the experts. They are the people who should be leading and should be funded, should be listened to, should be telling us how to shut this industry down, because they've done it. The youth climate movement, the leaders of the climate movement, they point to Standing Rock as what inspired them to throw down, to rise up, and to fight. And I don't think there's a stronger case to be made for power than Standing Rock in terms of pointing to the injustice of fossil fuels, the global injustice of fossil fuels to Mother Earth. There were many, many cases that I worked on. The Unocal case, our case against Shell, litigating the Agoni 9, Ken Saro-Wiwa, and the executions of the Agoni 9 in Nigeria. Those were human rights cases on behalf of individuals and communities. Standing Rock was about communities, yes, protecting their water, protecting their interests, but fundamentally protecting Mother Earth
and their ancestors who came before and future generations. And that is what the climate movement has got to learn from. And so that's what we fund and what we work on at the Equation Campaign is investing in the power of the standing rocks of the future. And I'll tell you how I know that's a really good strategy, because the industry, the fossil fuel industries have a term that they refer to, and they pay billions of dollars every year to avoid. And they say, we need to get the best lawyers, the best media people, the best finance people to avoid getting standing rocked. They have a term, we can't get standing rocked, because that is the biggest threat to our ability to expand. So if they don't want to get standing rocked, let's standing rock them. And that is about the power of communities who live with the injustice, fighting for their land, fighting for their families, fighting for their rights, for their people, and for all of our futures, because for all of us, it's a matter of life and death. We have to stop this industry from expanding. And so that's what I do every day. It's absolutely about, first and foremost, the communities on the ground. And they are the storytellers. They're the ones in the media. They're the clients in the litigation, because absolutely we are investing in and supporting litigation, really important litigation, but with lawyers who understand their role as a movement lawyer is to lift up and value the expertise and the power of the communities, and they're standing behind. So that's what we do, and I'm happy to say that we are maybe going to be doing some work in Mexico soon. Muy bien. So I'm very excited about that, because guess what? You shut it down and the United States is coming here. And, and it doesn't matter, because the climate is a global crisis, and so we have to shut it down everywhere. And we might be number one, you guys are number 4. So, you know, you're catching up. Katie, muchas gracias. Vamos a pasar a una tercera ronda de preguntas. Tengo el rol como moderación de pedirles que seamos muy breves, a modo de darle tiempo también al público para hacer sus consultas. Vamos a regresar con Gastón. Gastón, haces parte de un grupo de abogados y abogadas ambientalistas. Y bueno, después vamos a hablar. Gastón tiene muy buenas reflexiones acerca del movimiento de derechos humanos y el movimiento ambientalista. Pero ¿cómo puede el ambientalismo trabajar para defender a grupos que han sido históricamente discriminados como pueblos indígenas de cara a esta policrisis o crisis climática que ya hemos estado conversando? Bueno, voy a tratar de ser muy breve, pero me parece que ya se ha dicho bastante en los casos exitosos de Standing Rock es uno, Unión Hidalgo es otro. Y la cuestión de la interseccionalidad o la articulación política o la creación de procesos comunitarios en los cuales el movimiento ambientalista o socioambientalista empieza a dialogar y articular estrategias con el movimiento de derechos humanos es fundamental. Y creo que eso es algo nuevo y es algo que también yo tengo una mirada crítica del movimiento de derechos humanos, que demoró bastante tiempo en incorporar la cuestión climática y la cuestión ambiental a su agenda, digamos, ¿no? En algunos casos lo hacía, pero no lo hacía con ese marco. Por ejemplo, el CELS litigó durante 25 años un caso que se ganó en la Corte Interamericana, que se llama la Cajonat, que le da el título colectivo a una comunidad del norte argentino y por primera vez habla de garantizar el derecho a un ambiente sano en relación con el agua y la alimentación, pero en el CELS nunca se veía como un caso ambiental, ¿no? Se veía, digamos, con un caso de desk y de relaciones con comunidades. Pero entonces, pensando en eso, me parece que hay que, como decía Katie recién, también el caso de Standing Rock me parece que es un buen ejemplo de articulación entre la comunidad, las comunidades, las organizaciones ambientalistas y organizaciones de derechos humanos y de derechos civiles, digamos, que estuvieron allí y están allí en defensa, por ejemplo, del derecho a la protesta, digamos, ¿no? O de la criminalización de la protesta. En el caso de Argentina, por ejemplo, la organización
esta que es el nombre de Abogadas y Abogados Ambientalistas, PLAS o Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. Estamos participando en toda una articulación de comunidades que están siendo amenazadas por las empresas de todo el mundo, desde China, Estados Unidos, Australia, Europa, que están desesperadas por ir a extraer todo el litio posible, pasando por arriba de las comunidades, generando un daño ambiental sin precedentes y violando sistemáticamente los derechos humanos de las comunidades y de toda la sociedad, para garantizar la transición energética del norte, digamos, ¿no? Del norte global. Entonces, me parece que pensando es una gran oportunidad y en este caso hubo una crisis social, económica y política que generó, digamos, esta articulación de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales como Amnistía, la intervención de Greenpeace Internacional, pero también de organizaciones nacionales, las comunidades y actores locales, para empezar a salir de esa mirada más endogámica que hemos tenido y pensar colectivamente y actuar colectivamente, pensar jurídicamente, actuar políticamente, nacional e internacionalmente. Me parece que si hay algo que de alguna de las cosas positivas y optimistas es justamente que esta crisis de la que hablaba Katie no nos genera, digamos, esta sensación de urgencia para actuar rápidamente y para pensar estas articulaciones de una manera rápida. Por otro lado, con Prodex también estamos discutiendo un caso de una comunidad en Chile indígena que está amenazada por una empresa noruega de electricidad, en la cual también intervenimos como organización ambientalista, Prodex desde aquí, la comunidad indígena. Me parece que ese tipo de procesos, como decía Ale al principio, me parece que son cosas que no necesariamente se ven, y se ven, digamos, las llamas, pero fuera de las llamas también hay procesos organizativos, digamos, que están en plena construcción y que invitan a pensar y a mirar un poco más el horizonte de una manera más optimista. Gastón, gracias. Katie, hablaste de Standing Rock, ya mencionaron algunos otros ejemplos. De tu experiencia en Earth Rights, en Equation Campaign, algunas lecciones aprendidas, buenas prácticas, recomendaciones que quieras hacer a todas las personas que aquí representan movimientos sociales que defienden la tierra, el territorio y los recursos naturales. So read the book, because the recommendations in there are from the experts, the people who have the lived experience and the lived expertise, both the lawyers and the activists. And it will be translated into Spanish. It's being translated now. I should have done my homework and found out when that's happening, but it's happening. Yeah, so I guess I would say what I look for are activists, lawyers, communities, movements that have a combination of head, heart, hands approach, which means you have high-level strategy, the best science, the best data, the best information. You're basing your strategies on facts, real facts, not alternative facts or, you know, alternative truths. But so you've got to have the head and the strategy. Coming from a place of passion, of love, of this means something for you. It's not enough to have just seen a really good PowerPoint presentation or read a really good book, but working on something that you care about, that means something to you. And we call it at Equation Campaign fierce love. So not like love, like la la la, like hippies, although I love hippies, I am one, but like fierce, powerful love, like a mother protecting, or a father, anyone protecting someone that they love. And then hands is like boots on the ground. You are grounded in the place with the people that you're using that strategy, and from a place of fierce love, you are connected. So head, heart, hands are, I would say, the closest thing to a formula.
And I guess I'm just super inspired by frontline and community members all over the world every day. And that's why I work with them, because it keeps me going and gives me hope. And my friend Justin J. Pearson, I don't know if you all know Justin. He became famous this year in the United States. He was one of the Tennessee Three, the black legislators in Tennessee who was expelled for a day and then reinstated for speaking out about gun rights. And he started his career fighting fossil fuels, fighting pipelines. That's how I know him. And he says, you know, as a black person in the United States, we've survived being kidnapped we've survived before that, colonialism, then being kidnapped from our home countries, being, you know, shipped to the United States, slavery, Jim Crow, segregation, racism, all the things that we have survived and had to fight against, and we're still here. We're still here. And so we're still here, and we will still be here generations from now, and it's not all about us. It's about what we do now to be able to enable the next generation and the next generation and 7 generations from now to still be here. Gracias, Katie. Ale, algo similar, ¿qué recomiendas para las comunidades, organizaciones y colectivos que están en este momento enfrentándose a corporaciones transnacionales que los están despojando, que los están agrediendo, que los están violentando? ¿Qué pueden hacer estas organizaciones, comunidades y colectivos? Creo que lo que planteaba Gastón y Katie en sus respuestas es lo que yo también recomendaría. Básicamente lo que estamos queriendo seguir socializando es frente al poder de las corporaciones, el poder colectivo de las comunidades es lo que puede ir cambiando la situación que ellos y ellas están viviendo. Y nosotras caminaremos a su lado, ¿no? Creo que los abogados y las abogadas que queramos aportar, nos toca caminar al lado del poder colectivo y asumir un papel de humildad, entendiendo que quienes deciden el futuro de su tierra y de su territorio son las comunidades y los colectivos. Entonces, por ahí. Muchas gracias a los tres. Ahora vamos a abrir el espacio para algunas preguntas. Les vamos a pedir que por temas de traducción, si pueden levantar la mano, les vamos a acercar el micrófono. Es importante que hablen al micrófono. Y si pueden hacer su pregunta dirigiéndola o a las 3 personas especialistas o a una en particular. Sí, a ver, don Chucho. Good morning, Katie. Welcome to Mexico City. Question in Spanish. Buen día. Para Katie, con el respeto, a ver, Estados Unidos, Norteamérica, es y siempre ha sido uno de los países que más violentan los derechos humanos localmente y a nivel mundial. ¿Qué están haciendo los organismos, las organizaciones de derechos humanos locales en contra de ese gobierno? ¿Por qué? Porque estamos hablando que están apoyando en algunos otros lugares, pero de manera interna, ¿qué hacer? Esa es pregunta para Kate. Sabemos efectivamente que a nivel mundial ya está cambiando pues el mundo, ¿no? Con estos BRICS y los Estados Unidos de Norteamérica, que lo están haciendo más hacia acá, están volteando ya a ver nuevamente Latinoamérica, ¿no? Por eso vienen los gobiernos de ultraderecha conservadores. Ejemplos también tenemos en Perú, que pasó ahí, Guatemala también. ¿Qué hacer a nuestro amigo argentino? ¿Qué hacer ahí? En ese sentido, cuando ya la mirada es diferente, pues, ¿no? Viene nuevamente, es mi sentir muy personal, los Estados Unidos de Norteamérica vienen otra vez a Latinoamérica porque allá tienen problemas en ese sentido. Y con Ale, bueno, yo soy también alumno de la 6ª generación de PRODESC,
ahí siempre nos peleábamos y todo. Sin embargo, yo no veo así con buenos ojos el próximo gobierno, ¿no? Finalmente, porque trabajamos nosotros como pueblos originarios de la Ciudad de México, pero también acompañamos y apoyamos a otros procesos como el Movimiento 68, 71, el cual tuve el privilegio de coordinar la moderación el 2 de octubre en el Zócalo capitalino. Ahí estuvimos, y también con los hermanitos de Oaxaca, de Tierra Blanca, que tiene ya 3 meses que los sacaron de allá, y desde hace 13 años también apoyamos pues a los compañeros de San Juan, San Miguel Copala, y los padres de los 43, estamos imbuidos en ese sentido. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estuvo Claudio Sheinbaum en Tlalpan, no hizo buenas cosas, ¿no? Obviamente, cuando estuvo gobernando la Ciudad de México, los pueblos originarios de la Ciudad de México fuimos los más afectados. Actualmente soy vocero de la Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y viene nuevamente porque quieren que los pueblos originarios que tenemos cientos de años en este lugar, porque yo soy de pueblo Culhuacán, es el primer pueblo originario asentado en la Cuenca de México. Nos están pidiendo que vayamos todos los del pueblo, todos los habitantes, a pasar huellas para que ellos nos puedan dar un reconocimiento, ¿no? O sea, está así como eso, incluso, por ejemplo, en la parte inmobiliaria, como nuestro hermanito de ahí, Mítica, pues obviamente hicieron unos protocolos incorrectos, totalmente sacados de la manga, donde con la idea de reactivar la economía después de la pandemia, les dijeron a las grandes constructoras que hicieran, ya comenzaran a construir y dentro de un año entregaran toda la documental correspondiente. También es incorrecto. Entonces, yo la verdad no veo con buenos ojos y sí efectivamente coincido en mucho, como tú dices, las comunidades, los pueblos originarios, nos estamos fortaleciendo hacia adentro. ¿Sería cuánto? Vamos a dar la palabra a algunas otras personas para hacer algunas rondas. Aquí, Astrid. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas felicidades por el libro. Creo que pues nos ha ayudado muchísimo y me encanta saber que va a estar en español. Y creo que se deberían escribir muchos libros de estos. En México yo he tenido el honor de ser parte de algunos casos de muchos éxitos de litigio, pero al final que son pedacitos de justicia, ¿no? Y pensando justo que la crisis climática, como algunas personas la entendemos, en realidad es el síntoma de lo que las luchas de la justicia han quedado pendientes desde hace siglos, ¿no? Y al final nos estamos dando cuenta que la solución no es reducir toneladas de emisiones ni proteger X cantidad de hectáreas, sino realmente hacer un avance en justicia climática. Y creo que en ese sentido estoy completamente de acuerdo contigo, Gastón, que siento que si el movimiento de derechos humanos tradicional, digamos, se demoró décadas en entender. Y también hay un tema, y ahí va la pregunta, como ¿cómo hacemos para mejor coordinar con la necesidad de especializarnos por un lado, pero sin compartimentalizar? Yo siempre pienso, digamos, al final las personas, las comunidades de la cual nosotras también somos una comunidad, todos somos parte de una comunidad, somos uno solo, ¿no? Yo recuerdo cuando mataron a Berta Cáceres, el movimiento de mujeres decían es nuestra, los de pueblos indígenas, las ambientalistas, y ella mostraba como muchas de no somos de un solo movimiento. Entonces, un poco la pregunta es ¿cómo hacer para ser más efectivas, poder coordinar con esta necesidad de especializar y agregar valor? Y por otro lado, que tal vez es otro libro, y como decía, creo que don Chucho, de cómo aprendemos más de estos desastres, por un lado, de verdad, en muchos gobiernos en teoría de izquierda que hemos tenido en América Latina y que han salido tan mal, tanto en temas de clima, porque esos mismos gobiernos han sido igual o más extractivos que los de derechas, y en términos también de derechos humanos. Ahí está. Mi pregunta es más para propiciar la inspiración colectiva. Entonces quisiera a los tres preguntarles por qué es importante hablar hoy de revolución y esa palabra que incluso en México ha sido desemantizada y hasta partidizada por uno de los regímenes más represores y menos democráticos. Les quisiera preguntar cuál es su definición personal y política de la revolución y por qué es importante hablar de ella hoy. Hay algunas otras manos, pero creo que podemos cerrar una primera ronda y luego volvemos a abrir. No sé quién quiere iniciar.
Okay, there were a lot of questions there, all really good. And maybe, I guess my response that addresses all of them, I'll start with the revolution question, but it links to, Astrid, your question about climate and climate justice, and also your question about the United States and human rights in the United States. And for me, it comes back, revolution and human rights and the failure of the United States to achieve human rights and the failure of the climate situation, movement, if you will, is that it has not been fundamentally about confronting, disrupting, and overthrowing power. It's assumed that basically the systems and structures that exist today are good, and that they're fair, and that they're working for the most people most of the time, and we just need to sort of make a few changes. And that's not my perspective, which is why I think it's important to talk about revolution. Revolution is about total transformation. It is about burning down the house or dismantling the master's house and building a new house. We are not going to address human rights or the patriarchy or the climate crisis or anything by fixing the systems and structures that exist. We need new systems and structures. And actually, we don't need new ones. I will say, I think Indigenous people and women have a lot that we can learn from about living gently on the earth in community, in love, in family, and doing, for the next 7 generations, not just me, my, right now. So we don't have to completely reinvent. This is why I think there's different experts and different expertise that we need to look to. But for all of your questions, I think it fundamentally recognizes that the current systems and structures and economies they're not just a little bit broken and need to be fixed. They're just fundamentally, they got to go. And revolution is the only way to get that. That's what revolution asks for, is a total overhaul and transformation, not just fixing it. Yo voy a empezar por el final en relación con la pregunta sobre la revolución, pero adhiero a todo lo dicho por Katie, mucho mejor de lo que podría decir yo. Mi único comentario ahí sería, pensando en los últimos 40 años, creo que el cambio es que el movimiento de derechos humanos no pensó en términos de revolución, ¿no? O sea, pensó en otros términos. No es, me parece... Yo estoy de acuerdo en que la única manera es desmantelar la casa del maestro, pero de hecho si estamos utilizando las herramientas, no estamos pensando en otras acciones para realmente hacer la revolución. Creo que la revolución está bueno tenerlo como Ítaca, como el punto de llegada, y al mismo tiempo realizar las estrategias que estamos llevando adelante, incluido el uso del litigio, más todas las otras, pero pensando de una manera revolucionaria, ¿no? Pensando en una manera realmente de una transformación y no de arreglar los pequeños problemas que tiene la institucionalidad y los problemas que hoy sabemos que son sistémicos y que no van a resolver la situación en la que estamos. En relación con la pregunta de Astrid, yo creo que ese es el gran desafío, porque parte, digamos, de los problemas es de la compartimentalización de las estrategias jurídicas y políticas, de movilización dentro del movimiento de derechos humanos, pero dentro de otros movimientos, la falta de diálogo entre ellos, que es algo que estamos viendo y que está empezando a cambiar. Creo que parte del problema también del movimiento de derechos humanos fue justamente esto de tecnificarse demasiado, ¿no? O sea, de convertir, digamos, la expertise en el principal asset, en la principal capacidad y perder la relación, digamos, con la calle y con la política. Algo que no hablamos, pero también
creo que el movimiento de derechos humanos, por lo menos en América Latina, pero creo que a nivel global, hizo de esta idea de ser autónomo, independiente y neutral una fortaleza que no fue. O sea, digo, de alguna manera de alejarse de la política o pensar que la política era algo en la cual no había que involucrarse, cuando la ultraderecha, digamos, hace 40 años que viene trabajando y pensando políticamente y por eso está donde está. Y finalmente hay algo de las reglas de Katie, de las reglas para el radical lawyering, creo, que a mí me gustaron todas, pero me parece, o sea, la que me gustó mucho es navegar con grace, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la traducción de grace? Con gracia. Sí, o sea, con amabilidad y con amor y con cariño. Y alguna palabra que hemos ya mencionado bastante, que es, y que creo que tenemos que incorporar mucho, es la humildad en la relación con las comunidades, en relación con el lugar que tenemos que ocupar. Pero esta idea de la amabilidad y el cariño me parece que es algo que tenemos que incorporar, y si me permiten agregaría también con cierta me olvidé la palabra. Bueno, con cortesía, pero no es cortesía, cortesía suena muy formal, ¿no? Pero generar estas relaciones y con una visión del mundo en la cual tenemos que aprender mucho, digamos, de aquellos cuyo mundo se les terminó hace 500 años, que están viviendo ya el fin del mundo y que lo están haciendo de una manera y están sobreviviendo hace 500 años, y creo que hay que aprender mucho. Espiritualidad, quería decir, o sea, incorporemos algo de espiritualidad que también podemos aprender de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, de la relación y la cosmovisión con la naturaleza, con la tierra. En términos estratégicos, creo que para nosotros el movimiento de derechos humanos, incorporar todo el marco de derechos de la naturaleza abre un mundo importantísimo, interesantísimo. Si pensamos en Ecuador, digamos, como un país que está liderando constitucionalmente y jurisprudencialmente esos temas, y la relación, por ejemplo, y todo el trabajo y la lucha del pueblo Sarayaku, etcétera, etcétera, etcétera. En relación con el compañero, con la pregunta, yo diría que parte también de la policrisis y de la incertidumbre es que por primera vez en la historia occidental estamos viviendo una transferencia del poder global de Occidente a Oriente. Y no sabemos cómo significa, que no sabemos bien cómo movernos en ese escenario. Y claramente en ese contexto Estados Unidos está de alguna manera repitiendo lo que hizo con el marco de la doctrina de la seguridad nacional, pero ahora con China como fantasma. Y, por ejemplo, con este nuevo presidente, voy a nombrar un ejemplo argentino que me da muchísimo miedo, está autorizando, ya el Comando Sur ha dicho, digamos, que el Triángulo del Litio es súper importante y que por eso las democracias, entre comillas, de América Latina son muy importantes. Cuando el Comando Sur habla en esos términos, nosotros nos da terror. Entonces, ya este gobierno, el de Argentina, está discutiendo una ley para recibir las tropas, digamos, de Estados Unidos y poner bases con la agenda, digamos, de contrarrestar el poder de China en la región. Con lo cual, digamos, eso suma mucha preocupación y suma muchos esfuerzos, digamos, para todas las articulaciones políticas, jurídicas en las que estamos hablando ahora. Bueno, yo a lo que quisiera responder, porque mis colegas ya respondieron muy bien las preguntas, es a la pregunta sobre la revolución. Creo que coincido que hay diferentes formas, ¿no?, de seguir transformándonos, pero desde la práctica del ejercicio de los derechos humanos, creo que para nosotras todos los días tratar de salir del individualismo y pensar más en colectivo y en comunidad es cada vez más revolucionario, ¿no? Creo que el sistema y el sistema capitalista es la inercia que nos ha como inculcado todo el tiempo, y todos los días recordarnos
que no solo soy yo, ¿no? Y que hay que levantar la mirada para ver a otros y a otras y para mirar también a la naturaleza. Creo que esa es una forma revolucionaria de hacer este trabajo y también de vivir desde otro lado. Entonces, eso es lo que quisiera. I had one thing that I forgot to say. And none of us have said it, and you can tell that we're all human rights lawyers because it's not just the humans that we need to look to for the answers. I think we have become so disconnected from the earth and from nature, and that is a connection and a form of spirituality that I think we need to invest in and take that time to reconnect and to truly put our feet on the ground and lie on the earth and hug trees and talk to the rivers and the mountains. And I realize I probably seem ridiculous saying this as a white American woman from the global north who's not indigenous, but we are not going to save the earth. And it drives me crazy when people say that, like, oh, we got to work on climate, we have to save the planet. No. If anyone is going to be saved, it's going to be the earth that saves us. And so just remembering that there are other beings that have the answers that are not just humans. Muchas gracias. Sabemos que hay algunas preguntas. Por temas de tiempo no podemos en este momento hacer otra ronda. Sin embargo, las invitamos a las personas que tengan las preguntas de acercarse bilateralmente con la coeditora, con la coautora, con Gastón, con las otras personas aquí presentes. Vamos a estar vendiendo el libro. Entonces, por favor, también acérquense. Estoy seguro que la coeditora y la coautora también estarán muy dispuestas a firmar y tener conversaciones con ustedes. Y con esto cerramos. De nuevo, muchísimas gracias a todos, todas y todes por acompañarnos. Y les invitamos también a que sigan las redes sociales de PRODES porque, como ya mencionó Ale, el próximo año vamos a tener nuestros 20 años. Tenemos muchos eventos planeados, así como otros a lo largo de este 2024. Así que muchísimas gracias a todos.